Bien, ¿alguno más, por favor? Podría escribir en el chat por qué está estudiando informática, sistema o telecomunicaciones. Yo le comento, ¿no? Cuando ingresé a la facultad, que era en el año 1995, ¿no? Como era una de las carreras nuevas, todos pensábamos que estudiar informática y sistema era estar en un escritorio, ¿no? Directamente como gerente y que nos pasen las planillas, los sistemas y nosotros a autorizar y vivir feliz, digamos, ¿no? Pero no era tan así. Entonces, un poco complejo, pero bueno, todo necesita una dedicación, un sacrificio, ser autodidacta. Entonces, poco a poco fuimos viendo la dimensión de lo que era informática, ¿no? Y cómo se necesitaba en las empresas. Entonces fuimos ya viendo la magnitud de lo que abarca cada carrera de la Facultad de Ciencias de la Computación. Mayor oportunidades laborales a futuro, sí. Constantemente toda empresa necesita de un ingeniero de sistemas, dependiendo del rubro, ingeniero de telecomunicación, ¿no? O informática. Aprender la carrera del futuro, sí, es bueno, la carrera del presente en realidad, ¿no? Y le atrae tecnología porque va con su personalidad y es una carrera que tiene atributos, ¿no? En su relación. Porque la carrera me ayuda a sobresalir en el futuro. Es una carrera de mayor demanda y creo que buena carrera para mí. A ver, sigan pronunciándose. Hay otro que dice, la carrera me llama la atención, más que nada, ¿sí? Porque es una carrera que va creciendo con la tecnología, ¿no? Y existirían muchas oportunidades. Perfecto. Bien, comunicarles de que esta carrera, al ser del área de ciencias exactas y tecnología, inicialmente ahora es ciencia de la computación, requiere muchas actitudes y cualidades. Y una, lo van a ir viendo, es el dominio de las matemáticas, ¿ya? Ustedes han pasado por el colegio y se les da una buena formación. Acá van a ver en la materia de matemática un resumen, ¿no? Pero ya cuando ingresen ustedes a la carrera, van a ver el cálculo, que en realidad es lo más profundo, a nivel avanzado. Entonces, una de las cualidades que les va a exigir la carrera es el dominio de las matemáticas, como también se lleva materia de física. Y obviamente a partir del primer año ya empiezan también a sumergirse ustedes en lo que son los lenguajes de programación, ¿no? La lógica, el álgebra. Entonces, es una cualidad que tienen que tener, ¿no? Entonces, si ustedes piensan ahorita que no me gustan los números, no me gustan las matemáticas, entonces hay que cambiar esa mentalidad, ¿no? Y practicar bastante. Sigamos leyendo, a ver, mientras se manifiestan los compañeros. La pasión por la programación y desarrollo en base a la tecnología, sí, son cualidades para las carreras a las cuales ustedes están ingresando. La cual yo quiero estudiar porque me gustaría resolver problemas informáticos. Es bueno, resuelven bastantes problemas, les comento, ¿no? Crear algoritmos complejos, mostrar capacidad y la inteligencia de un ingeniero en sistema. Parece que ya estuvo tomando algunos cursos de programación. Perfecto, está bueno ese perfil. Me llaman la atención de las computadoras. Perfecto. Recalcarle que vamos a ir viendo hoy día todo lo que es la parte de desarrollos informáticos, que es la lógica, el software, pero también hay otra área, ¿no? Que es el hardware, todo lo que es el mantenimiento preventivo, correctivo, ¿no? De las computadoras. Entonces, si ustedes tienen cualidades, por ejemplo, de armar y desarmar, bienvenido, ¿no? Son cualidades que necesitan para el área de telecomunicaciones. Bastante curiosidad por los circuitos, ¿no? Me gustaría influir en el avance tecnológico, perfecto, bien, es una carrera que se actualiza constantemente, sí, le comento que constantemente van cambiando o evolucionando, ¿sí?
las diferentes metodologías y procesos de esta área, ¿no?, que ustedes están estudiando. Entonces, como dice, se actualiza constantemente, ustedes constantemente tienen que ir estudiando, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, estudian las carreras de esta área y dejan de estudiar un año, 2 años, entonces pierden todo lo aprendido. Entonces ustedes van a entrar en una dinámica, no se preocupen, es un hábito que ustedes van adquiriendo, ¿no? De todos los días leerse un libro, leerse un manual, aplicarlo, dar solución. Entonces, no se preocupen, poco a poco ustedes van a ir eh, aprendiendo, ¿no? Bien. Ok, vamos a continuar con el avance ya que la mayoría en sí ha ingresado a la sala. Tenemos en total 62 participantes. ¿Ya? Ok. Vamos a empezar la clase. Bien. Vuelvo a reiterar, cualquier pregunta ustedes la hacen en el chat, por favor, y luego yo se las respondo. Bien, bienvenidos al inicio de la materia de computación para postularse al ingreso de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones. Mi persona, que va a ser su docente durante este mes, mi nombre es Fernando Ibáñez Barroso, yo soy de profesión ingeniero informático, ¿sí? Justamente graduado de la Universidad René Moreno, a la cual ustedes están postulando, y de la misma facultad que es de la carrera que pertenece de Ingeniería Informática, ¿ya? Algunas actitudes de mi formación, ¿no? Tengo 45 años, ya casi 20, 25 años trabajando en la profesión. Sobre mi currículum tengo una especialidad en dirección de proyectos, ¿sí? Que la realicé en el 2018. Tengo diplomados en gestión de proyectos, ¿no? Y diplomado de educación superior y el título de ingeniero, ¿ya? La especialidad que yo he decidido, digamos, actualmente, ¿no? Ya hace unos 10 años que la practico, es la dirección de proyectos. Mi persona actualmente en el campo laboral está trabajando en una constructora como analista de información de proyectos, ¿no? De proyectos constructivos. Fíjense que uno cuando ya sale de la carrera ve o direcciona en dónde se va a especializar. Mi especialización que realicé fue en el ámbito de dirección de proyectos. A nivel de certificaciones internacionales, ¿no? Una certificación internacional es una acreditación que le dan a nivel mundial para que ustedes puedan desenvolverse en esa área en cualquier país. En el 2019 logré una certificación en proyecto del Instituto de Proyectos, PMI, ¿no? Y tengo una certificación, es decir, un título, si lo quieren ver así. Además, tengo certificaciones en productos de Microsoft, ¿no? Experto, como soy analista de información, tengo certificaciones en el manejo de herramientas informáticas, como tengo un masterado en Excel, tengo una especialización en Project, manejo Power BI, que es un software para inteligencia de negocio, y otros productos, ¿no? Entonces, puede ser que no me conozcan actualmente, pero yo en el medio normalmente doy cursos de paquetes informáticos a empresas, ¿ok? Bien, un gusto conocerlo. Entonces vamos a empezar hoy día con la unidad 1, que es todo referente a la historia y tecnología de la informática. Vamos a ir viendo cómo ha ido evolucionando, ¿no? Todas las tecnologías a través del tiempo.
Y eso es bueno porque ustedes deben conocer, ¿no? Deben saber conocer estos datos de toda la evolución que pasó hace 50 años hasta lo que hoy día es actualmente, ¿no? Fíjense que es bien curioso cuando ustedes manejan una tablet, un celular, ¿no? Manejan una computadora, ¿no? Una portátil. Hace 30, 40 años no eran así, digamos, las computadoras eran más grandes, ¿no? Y una computadora para, por ejemplo, cuando yo ingresé a la carrera y empecé a estudiar, las computadoras valían $2,000, $2,500. En realidad era un lujo tener una computadora, ¿no? Para programar, hacer los sistemas. Entonces, con el avance del tiempo ha ido cambiando las tecnologías, ¿no? Y ahora han logrado reducir y ser más práctica para el usuario. Bien, ¿qué vamos a ver hoy día dentro de los objetivos de este tema, que es la unidad 1, ¿no? Vamos a ver a los diferentes personajes, ¿no? A nivel de dispositivo que intervinieron en el desarrollo del computador y también destacables personajes, ¿no? Personas. Vamos a ver cómo ha sido la evolución de las computadoras y realizar una clasificación, ¿no? Vamos a ver los diferentes tipos de clasificación de cómo han ido evolucionando y comprender las funciones de las diferentes partes que conforman un computador. Ya acá hace más referencia a lo que es el hardware, ¿no? Cuáles son las partes fundamentales de la computadora. Entonces, todo eso lo vamos a ver hoy día. Y van a ver que todo es una integración de partes para conformar un dispositivo que el usuario pueda utilizar, ¿no? Y luego vamos a ver si da el tiempo hoy día o mañana la clasificación según el software o los programas que se utilizan. Bien, puntualmente aquí vemos lo que vamos a ver ya a nivel más de detalle, evolución de las computadoras, qué es hardware y qué es software. Bien, inicialmente ya vamos a definir qué es la informática, ¿no? Mucho se escucha este término, entonces veamos qué nos indica el término. Si ustedes analizan el término informática y desglosamos en dos partes, que es infor y que es mática, ¿no? No es más que la contracción de dos términos que hacen referencia a automatización de la información o decir la información automatizada, ¿ya? La informática se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos. Quiere decir que cuando ustedes van a una empresa y ven que todo proceso, toda información se maneja manualmente, entonces el concepto de informática es crear aplicaciones o programas que logre que todo se sistematice y se haga automático, que ya no se haga manual, ¿no? Con eso nosotros estamos ahorrando tiempo, tiempo para la empresa, le estamos dando su valor, ellos están obteniendo ganancias, ¿no? Entonces, en eso consiste la informática, lograr que todos los procesos de la información sean automáticos, mediante un recurso que es el uso de computadores para producir, ¿no?, información útil y significativa para el usuario, ¿ya? Entonces, si nos vamos al ejemplo, si ustedes se imaginan cómo sería una empresa donde se maneja todo manualmente,
¿no? Imprimen formulario, llenan la información, lo almacenan en folder, archivo. En 2, 3 años va a tener un galpón de pura información, ¿no? Manual. Y bueno, si ustedes ven a la larga no le va a servir nada a esos datos que han acumulado. Entonces es ahí donde aparece el término informático, que consiste en ver todos los datos que maneja la empresa y lograr hacer una automatización, ¿no? Una digitalización. Y fíjense que aquí, muy importante el término, porque con lo que apareció la pandemia, el COVID, ¿no? Eh, logró de que toda la gente se aísle, ¿no? Y no pueda realizar cualquier tarea personalmente por el contagio. Entonces, lo que han hecho algunas empresas para poder adaptarse a este cambio es utilizar la informática para poder sistematizar y que todo se haga por la web, por los celulares, por el internet, ¿no? Y ahí un ejemplo que ha aplicado este término, si ustedes ven, son los bancos. Ahorita ustedes, toda transacción la pueden hacer por el celular. Ya no necesitan ir a hacer cola, largas colas, perder el tiempo. Entonces, ellos lo que han aplicado es automatizar la información. Y con lograr automatizar la información, directamente el usuario puede hacer cualquier transacción en el celular, ¿no? Hacer pago de servicios básicos, ¿no? Puede hacer transferencias, puede hacer compras por internet, ¿no? Entonces, ellos para poder realizar todo esto necesitaron de especialistas del área informática, ¿ya? Entonces, en resumen, informática es automatizar todo proceso, ¿no? Para que esos datos, esa información sean útiles para la empresa, significativa. Bien, si hablamos un poco más puntual de historia, el término informática ya tiene origen francés en 1962, ¿no? Y como ya le expliqué, no es más que la suma de la información y los procesos de automatización. La Real Academia Española de la Lengua la define como informática, que es el conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Entonces, al utilizar los ordenadores y hacer la automatización correspondiente, entonces eso se asocia al término informático. Bien, luego de conocer el término informática, vamos a definir qué es un sistema, ¿no? Un sistema es el conjunto de elementos o partes que se integran o relacionan para producir un resultado. Entonces, cuando hablamos de el término sistema, se está refiriendo al término de integrar varias partes, ¿no? Para producir un resultado. Donde ese resultado, si no integro las diferentes partes, no lograría el fin común, el éxito, si lo queremos ver así, ¿ya? Por ejemplo, sistemas aplicados al contexto o el entorno. Fíjense que una planta es un sistema, ¿no? Porque tiene sus tallos, tiene sus ramas, tiene sus frutos, todos se interconectan entre sí. Otro término de un sistema vendrían a ser el sistema solar que nosotros manejamos, donde están, bueno, los 9 planetas, el Sol, sus satélites, etcétera, etcétera. También es considerado un sistema el cuerpo humano, ¿no? Son varias partes que se integran para obtener el cuerpo humano en sí, brazos, caras, piernas, ¿no?
Entonces, cada vez que yo hablo del término sistema, estoy hablando de integración, ¿no? Un sistema informático es una integración de módulos, ¿no? Si hablamos de un sistema informático de una empresa donde integran el área de contabilidad, el área de recursos humanos, el área de inventario, el área de personal, ¿no? El área de tecnología, y fíjense que todo en sí conforman un sistema, ¿ya? Entonces, a eso se refiere a lo que es la definición de un sistema, que puntualmente, como le dije, un sistema informático vendrían a ser la unión o la combinación de varias partes que van a entregar una solución al usuario. Bien, ¿qué es un sistema informático? Un sistema informático viene a ser un conjunto que realiza la integración principalmente de 4 elementos. ¿Ya? No se olviden, pregunta de examen. ¿Qué conforma la integración de un sistema informático? Es un conjunto que resulta de 4 elementos, ¿no? Hardware, que es la parte física del computador, ¿no? Todos los dispositivos, todo lo que podemos tocar. Software vendrían a ser los programas, la parte lógica, ¿no? Lo que está dentro y lo utilizamos, pero no lo podemos tocar, ¿no? Estamos hablando de Windows, estamos hablando de los paquetes de Office, Excel, Word, lenguaje de programación, Java, todo eso que son herramientas para el informático o de sistema y que son programas, están en el área de software. Los datos, ¿sí? Que es información de entrada que se ingresa al computador, y las personas, que son, o las personas vendrían a ser aquellos elementos que manipulan los datos, ¿no? Para obtener resultados que ellos necesitan. Entonces, básicamente, un sistema informático está constituido por 4 elementos. Estos componentes se relacionan haciendo posible que el procesamiento de los datos sea automático a través de los computadores para producir información válida, significativa para el usuario, es decir, información útil. ¿Ok? Entonces, anoten ahí, pregunta de examen, sí o sí tienen que saber qué es un sistema informático y quiénes los conforman. Bien. ¿Qué es un ordenador? Que también tiene el nombre de computador, computador portátil, ¿no? Un ordenador es una máquina o dispositivo físico programable, es decir, que se le da las instrucciones para que pueda ejecutarla, que se utiliza para tratar o procesar información. Sus principales características del ordenador u computador, ¿no? Responde de manera precisa a un conjunto específico de instrucciones. Esto se refiere que estos dispositivos son creados siempre para un fin común del usuario y responde a las necesidades que necesita el usuario. Un ordenador también reducido vendrían a ser los celulares, ¿no? Estos celulares, por ejemplo, ¿cuál es la función de un celular, de estos dispositivos? Obviamente establecer una comunicación mediante llamada entre emisor y receptor. Ahora, bueno, aparecen las videollamadas, ¿no? Y hay otros conjuntos de herramientas que se utiliza de manera precisa y que caracterizan a este dispositivo por ser utilizado. Otro ejemplo podría ser las computadoras específicas, por ejemplo, para el diseño arquitectónico, ¿no? Son ordenadores que tienen gran capacidad de memoria, de almacenamiento, ¿no? Pero se utilizan específicamente para lo que es diseño.
Pueden ejecutar una lista de instrucciones pregrabadas, estos ordenadores. Ya se está refiriendo acá a los lenguajes de programación, ¿no? Puedo yo también decirle qué es lo que quiero que haga ese dispositivo, ¿no? Crear una aplicación, una app, un programa que realice una lista de instrucciones que yo le especifique, grabadas y las ejecute. Luego de ver la definición de qué es un ordenador, empezamos a definir qué son los datos y qué son los tipos de datos. Los datos se consideran como símbolos que representan hechos, condiciones, situaciones o valores. Son elementos de información. Son materia prima necesaria para producir información, es decir, datos con valores. Acá me está indicando que los datos, ¿no?, es la información principal que se introducen a los equipos para ser procesados, ¿ya? Entonces, como le dije, estos datos pueden representar hechos, acciones, condiciones o situaciones o valores que representan al usuario y son introducidos al computador para que puedan ser procesados. Ahora, esos datos que son entradas se clasifican en tipos de datos. Los tipos de datos que se introducen a los ordenadores, ya que estamos haciendo referencia a ello, ¿no? Se clasifican en numéricos, que son todos los datos que ustedes ingresan, ¿no?, en cantidades. Los valores numéricos son 0, 1, 2, 3, valores negativos, menos 5, menos 100, menos 300, ¿no? Entonces, cuando ustedes introducen esa cantidad al ordenador, el ordenador los clasifica como tipos de datos numéricos. Otros tipos de datos, según su clasificación, vendrían a ser los alfabéticos. Esos son todo lo que abarcan letras y la combinación de estas letras que conforman las palabras. Otro tipo de datos de entradas a los ordenadores, según su clasificación, vendrían a ser los audiovisuales, ¿no?, como las músicas, voz, imágenes, videos. Y también tipos de datos son los tipos de datos físicos, ¿no?, valores tomados directamente del entorno, digamos, ¿no? Hay algunos lectores que utilizan, por ejemplo, en los supermercados. Cuando ustedes pasan algún dispositivo físico, lo que hace es leerlos y atrapan esos datos y directamente son cargados dentro del computador. Entonces, son considerados también como tipo de valores físicos, ¿no? Los escaneados, por ejemplo, también podríamos estar en esta categoría. Entonces, bastante estos términos se utilizan, ¿no?, en lo que son los datos que ustedes ingresan al computador y cómo es su clasificación. Bien, cuando hablamos de qué portátil, a ver, ahí hay una consulta a modo de responderlo. ¿Qué lacto nos recomienda para un buen aprovechamiento de esta carrera? Bien, fíjense que si ustedes van a la Feria de la Computación, al Chiriguano, bueno, hay computadoras de todo precio, ¿no? Una computadora para ustedes que le va a servir bien tiene que ser alta en memoria, ¿no?, en lo que son las memorias RAM, porque ustedes realizan cálculos de procesamiento de la información, ¿no?
Entonces, no se olviden, ustedes de primer año van a llevar lenguaje de programación, ¿no? Delphi, Java, bases de datos. Entonces, es una portátil de tecnología media alta, ¿no? Que tenga gran capacidad de disco duro, ¿no? Arriba de 1 tera, ¿no? 1 tera, 2 teras, 3 teras. No sé hasta cuánto estarán llegando la portátil. De memoria, ya de 8 para arriba, para que no se le sea muy lenta, ¿ya? 8 de memoria RAM para arriba. Y bueno, que sea procesador Intel, ¿no? Los procesadores Intel son bastante caracterizados porque permiten hacer cálculos rápido de la información. No sé, desde un Core i5 para arriba, Core i7 y toda la familia que venga, ¿no? Entonces, eso les recomiendo para la carrera. Ojo, no necesariamente tiene que ser una de las grandes, ¿no? Porque arriba de estas están las portátiles para diseños arquitectónicos. Esas son porque trabajan con imágenes, con planos, son de más resolución, ¿no? PC Gamer para los juegos, ¿no? No, también algo realista, ¿no? No tanto para juegos, ¿no? No vayan a hacer gastar a sus padres. Bien, continuamos. Luego de ver lo que son la definición de los datos y tipos de datos y definir qué es el término informática, consolidamos todos esos datos y definimos qué es el término información. Información no es más que el resultado de transformar o procesar datos. La transformación de estos datos en información se lleva a cabo en diferentes operaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de operaciones de cálculo aritmética, estarían en su clasificación sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿no? Y lógicas, ¿no? Comparar, ordenar. Entonces, estos procesos se aplican a los datos y luego son convertidos para obtener los resultados que necesita el usuario. Obviamente que la información tiene que ser significativa, ¿no? Con lo que ingresan. Entonces, es por eso que el usuario va y utiliza estos equipos, ¿no? Porque la transformación no la puede hacer manual, no ve tanto su profundidad en lo significativo, entonces la computadora le resuelve esto. Bien. Una vez definidos los términos, vamos a ver la evolución de cómo han ido evolucionando, ¿no? O transformando los ordenadores en el tiempo, ¿no? Entonces, como le dije, ustedes creo que son de la categoría millennials, no sé cómo las han organizado, la categoría X, Y, Z, he visto que le han hecho una clasificación dependiendo de los años donde han nacido, ¿no? Pero son generaciones que en su momento, ya cuando ustedes tuvieron contactos con la tecnología, vieron la importancia y obviamente hay gente más atrás que pertenece a otra generación que vio la evolución, digamos, ¿no? Sí, creo que son ustedes la generación Z. Algo por ahí he leído, ¿no? Bueno, bien. Vámonos a la primera generación, ¿ya? Fíjense cómo han ido cambiando los ordenadores en el tiempo. Entonces, fíjense que si nos vamos a los años 1940, 30, nada que ver, no existían todavía las computadoras o los cálculos correspondientes. La primera generación, ¿no? Es considerada en la evolución de las computadoras. Aparece en el 1951, que se caracterizaban por el uso de tubo al vacío, ¿no? Ustedes pueden buscar bastante biografía hay en YouTube
Entonces busquen computadoras de tubos de vacío y van a ver que eran congeladores grandes, nada que ver con lo que ustedes agarran hoy día con la mano, ¿no? Estamos hablando de salas grandes donde se procesaba información. En el 1951, la primera generación se caracterizaba por tubos al vacío, es decir, no habían placas o circuitos, tarjetas madre conocidas como hoy día. La aplicación que utilizaban esta primera generación de ordenadores era para aplicar en el campo científico y militar, ¿no? Ya existían lenguajes de programación que eran lenguajes de máquina. No existían discos duros. El almacenamiento de la información lo hacían mediante tarjetas y cintas perforadas. Eran unas tarjetas que se colocaban y se perforaban y ahí se grababa la información. El dispositivo que tuvo gran relevancia, ¿no? Recibió el nombre de UNIVAC 1, que fue el computador que se caracterizó en ese tiempo por tubos al vacío. Sí, no se preocupe, la clase se va a grabar. ¿Ya? Referente a la plataforma, esta semana la van a activar la plataforma Moodle y ahí se va a colocar tanto las diapositivas como los videos realizados en clase para que en algún momento quieran hacer una retroalimentación. Ya, tranquilo, va a haber la clase grabada y se le va a dar la plataforma. Bien, eso fue la primera generación, ¿no? La segunda generación, fíjense que ya aparece en 1959, ya no 51, se caracterizaban por el uso de los transistores. Ya aparecen los chips, ¿no? O transistores, en los cuales se caracterizaba. El principal representante o el equipo conocido en esa época es el Honeywell 400. Fíjense que ya la aplicación aumentó. Aparte de ser utilizado por los científicos y militares, también el área empresarial administrativa empezó a utilizarla para gestionar su información. Entonces las tecnologías ya llegaron a las empresas. La programación se utiliza en un lenguaje de alto nivel, ¿no? Un lenguaje de alto nivel significa que ya habían software visuales. Lenguaje de bajo nivel, que son los lenguajes de máquina, era un entorno rústico de programación. Ya los almacenamientos se utilizaban dispositivos como tambores y cintas magnéticas, ¿no? Entonces, esas son las características de esa segunda generación. Los dispositivos de la tercera generación, ¿no? Ya aparecen a nivel de 1964. 1964, la característica de estos equipos es que ya eran más reducidos, ya no eran transistores ni tubos al vacío, era directamente circuitos integrados, ¿no? Y entonces ya empezaron a reducir el tamaño de estos ordenadores. Los campos de aplicación se mantienen, es decir, militar, científico, empresarial, de gestión, pero la tecnología ahora permite a los ordenadores llegar, ¿no? A instituciones y empresas. Ya llegan a universidades, para centros de investigación y en sí a toda la mayoría de las empresas. Es decir, que ya empiezan a bajar los costos correspondientes. Los lenguajes de programación evolucionan hacia mayor facilidad de uso y mayor poder de desarrollo, ¿no? Son más ágiles en realizar los programas, ¿no? Más fácil de uso para los programadores. Se reduce el consumo de energía, ya que las anteriores generaciones consumían bastante de electricidad, entonces ya se logra reducir el consumo de energía. Reduce el tamaño de los ordenadores y dispositivos, ¿no? En esta generación, las características son la IBM 360, que es un dispositivo que se utiliza en esa generación ya de entorno empresarial y resalta con ese nombre.
Luego de ir viendo la tercera generación, fíjense que aparece la cuarta y la quinta generación. A partir de 1971, ¿no? Ya entonces, fíjense que estamos hablando de casi 50 años atrás, ¿no? Se caracterizaban los ordenadores por circuitos compactos integrados. Se sigue reduciendo. Cada vez se ha ido reduciendo, ¿no? Conforme se va avanzando estos dispositivos para que puedan ser utilizados. Ya en la cuarta generación eran más pequeños, se lo conoce como escala de integración muy larga, ¿no? Entonces, esos son los dispositivos de la cuarta generación. Uno de los conocidos viene a ser el prototipo de diseño que es el Intel 4040 que funcionó en esa época y se caracterizaba porque todos los circuitos eran altamente integrados. La evolución y reducción se acentúan a los ordenadores y empiezan ya a entrar a los hogares, ¿no? Fíjense que las anteriores generaciones hasta la tercera directamente llegaron hasta las empresas. Ya a partir de 1971 se logra desarrollar prototipos, computadores que puedan ser utilizados en los hogares, ¿no? Y así tener más llegada a toda la información. Luego, en otro capítulo, que es la clase, si no me equivoco, tercera o cuarta, ya vamos a hablar del Internet, ¿no? Cuando nace el Internet y estos equipos que estaban en los hogares ya logran hacer una integración, ¿no? Entonces ahí va evolucionando más la tecnología, ahí se dispara. Pero ahorita estamos viendo las generaciones a nivel de ordenadores. Luego pasamos a la quinta generación, donde se produce ya una microelectrónica, ¿no? Entonces ya directamente los ordenadores están más reducidos, ¿no? Ya se habilitan o se crean empresas y entran a nivel de una competencia internacional, ¿no? Estamos hablando ya de IBM, de sus productos Mac, estamos hablando ya de Windows, ¿no? De evolución o competencia a nivel de tanto de hardware, ¿no? Como de software. Y hay una competencia internacional. El Internet ya se masifica, ¿no? Empieza a aparecer acá. Aparecen ya las computadoras portátiles. Y ya se empieza a hablar de términos de inteligencia artificial, ¿no? Y el lenguaje natural se refiere a los lenguajes de programación para programar sistemas ya en un término en que el programador se pueda familiarizar naturalmente y pueda programar sus aplicaciones. Pero ya se habla del término inteligencia artificial. Y bueno, ya a partir de la quinta generación ya vienen todas las evoluciones. Esas fueron las 5 que resaltaron en la historia. ¿Ok? Entonces, ahorita podríamos hablar de, bueno, que ha ido evolucionando, pero ya no entraron en su clasificación por generación. Bien, la clasificación según el tamaño ya es otra categoría. A continuación vamos a ver otra categoría que es la clasificación en base a los ordenadores según el tamaño y capacidad de procesamiento. Bien, por favor, les ruego unos 5 minutos de descanso a modo de desestresarse, estirar y luego volvemos con la clase, por favor. ¿Ya? Entonces pongan su cronómetro, ahorita son las 7:54, 5 minutos, tómense un cafecito, un sandwichito, ¿no? Y volvemos a las 8, por favor. ¿Ya? Vayan a hacer el revueltito o el revuelto de huevo o la tostada, lo que sea. ¿Ya? Listo, jóvenes, nos volvemos a las 8. Por
5 generaciones, ¿no? Entonces, que fueron cambiando en base a varias características, como fueron las válvulas de tubos al vacío, los transistores, ¿no? Los circuitos integrados, y bueno, fueron evolucionando. Bien, una pregunta dice, ¿cómo se podría especializar si uno quiere estudiar ciberseguridad, ¿no? Es decir, seguridad cibernética. Bueno, si ustedes han visto películas, se familiariza algo con los famosos hackers, digamos, ¿no? O sea, cómo tener los conocimientos para poder ofrecer la protección, la seguridad a las empresas, ¿no? Fíjense que si ustedes quieren especializarse en el área de ciberseguridad, lo primero que tienen que empezar es haciendo cursos de hardware, ¿no? O sea, tienen que identificar los dispositivos. Entonces yo les recomendaría lo voy a escribir en el chat, especializarse en ciberseguridad. Yo inicialmente, vuelvo a reiterar, le recomendaría curso de hardware, ya que ustedes están, disculpen la expresión, término cruceño, ¿no? Le dicen pichón cuando ustedes recién se están iniciando, ¿no? 1, curso de hardware. 2, curso de redes, ¿no? Ahora le estoy colocando 3. Lo pueden tomar, hay diferentes institutos en Santa Cruz, ¿no? 3, curso de servidores, ¿no? 4, ya poco a poco se va metiendo necesariamente un lenguaje de programación. De software de seguridad, ¿no? Entonces ahí fíjense, son 4 que ustedes tengan. Ya van a disculpar. ¿No? Entonces especializarse en ciberseguridad, tener cursos de hardware, redes, servidores, lenguaje de programación, ¿no? Y bueno, hay una certificación que se llama, una certificación es un conjunto de cursos que luego ustedes aprenden todo y le toman examen. Una certificación en Ethical Hacking. Y ya obviamente, ya como están en la carrera, ya hay materias que ustedes eligen, entonces se especializan en el área de informática. ¿Ya? Eso es para todas aquellas personas que quieren estudiar ciberseguridad. ¿Ya? Comentarles de que es una carrera que tiene ya bastante demanda, ¿no? Entonces, pueden irse por esa línea, los de telecomunicaciones, tanto un informático puede aprender eso, uno de sistemas, cualquiera de las 3. Ok, hay otra pregunta que me hacían referencia a qué eran las válvulas de vacío, de vacío, ¿o no?
Fíjense que en la antigüedad, ¿no? Esta era la forma que se utilizaba para almacenar información. O sea, no había disco duro, digamos, ¿no? No habían eh, dispositivos reducidos. Los tubos al vacío no eran más que estos tubos de acá, ¿no? Que eran dispositivos físicos en los cuales se tenía una refrigeración de los datos y me permitía almacenar. Esos tubos al vacío conformaban, fíjense, una superficie grande donde ahí se colocaba la información mediante señales eléctricas, ¿ya? Entonces, eso para conocimiento de cómo, luego de esto vinieron los transistores, los circuitos integrados, entonces han ido cambiando. Con esta carrera podemos montar o armar una computadora personal. Sí, con esto se puede. Fíjense de que si ustedes quieren montar un computador, van a tener los conocimientos, ¿no? A partir del primer año. Pero obviamente la carrera más da para más, ¿no? Eso es lo mínimo que van a hacer, digamos, ¿no? Pero sí, se puede. Van a armar su propia computadora. Van a crear su propio sistema operativo. En cuarto año se lleva sistema operativo, entonces ustedes pueden crear su propio Windows, su propio Android. Van a tener los profesores que le van a dar los conocimientos. ¿Ya? Entonces, referente a tubos al vacío, fíjense que no son más que dispositivos, eran unos tubos catódicos que se utilizaban con electricidad para guardar información. Bien. Clasificación según el tamaño y capacidad de procesamiento. Ya, ahora ya nos vamos no a los circuitos, sino nos vamos al tamaño. Según los ordenadores, se clasifican en supercomputador. La característica de un supercomputador es que eran demasiado grandes, ¿no? Como su nombre dice, eran salas de dispositivos que conforman un computador. La característica que era más rápido y obviamente de costos muy elevados por la dimensión y la cantidad de partes que hacían referencia a este tipo, porque eran grandes en tamaño y almacenaban gran cantidad de información. Se utilizaban para aplicaciones especializadas que requieren cantidades de cálculos bastante matemáticos. Ejemplo de aplicación, ¿no? Se utilizaban estos computadores para predecir el clima, investigación de energía nuclear, viajes espaciales, etcétera, etcétera. Esta es la primera categoría según la clasificación de ordenadores según el tamaño y capacidad de procesamiento. Luego están los mainframe, ¿no? Que eran ordenadores un poco ya más reducidos, eran de gran tamaño igual y seguían siendo costo elevado, ¿no? Soportaban cientos o hasta miles de usuarios trabajando simultáneamente. Ya ahí estamos hablando a nivel distribuido, a nivel de redes, ¿no? Y soportan múltiples programas ejecutándose a la vez. Es decir, que podía tener varias aplicaciones, varios software utilizándose en paralelo. La diferencia entre estas dos categorías, ¿no? De ordenadores supercomputador y mainframe es que, ya lo dije, en uno se ejecutaba en forma paralela los programas y se obtenían resultados a velocidades muy rápidas, ¿no? Entonces, esa era una diferencia entre estos dos dispositivos, ¿no? Y obviamente a nivel de velocidad y ejecutándose un gran programa, el supercomputador era el más poderoso. Aparecen los minicomputadores en esta categoría, son los más reducidos, es un tamaño más pequeño y costo medio. Soporta hasta de 4 a 200 usuarios, si hablamos a nivel de redes, ¿no? Y
trabajan simultáneamente. Varios programas a la vez. Un poco más reducido que los dos anteriores. Bueno, aquí tenemos la diferencia que obviamente era el tamaño, una diferencia a favor de los minicomputadores, a diferencia de los mainframe, pero también a nivel de costo había una comparación. Entonces, ya aquí, entre el mainframe y el minicomputador, ya dependía del usuario qué es lo que quería comprar para su empresa, como también el fabricante qué es lo que quería brindar. Ya que hay una diferencia, ¿no? De mainframe podríamos decir los servidores, ¿no? Donde se almacena gran volumen de información, y los computadores personales. Hace referencia a esta clasificación. También aparecen las estaciones de trabajo, que son los computadores que se conectan a una red por un usuario y es conectada a un servidor que integra varias estaciones de trabajo. En este tipo se utilizan aplicaciones de ingeniería como las herramientas CAD, ¿no? Los AutoCAD y todos los CAD para hacer cálculos correspondientes, ¿no? Y se utiliza el desarrollo de software y otras aplicaciones que requieran para algo específico, ¿no? Estaciones de trabajo. Están diseñadas para soportar un solo usuario y que se conectan a red. Entonces, directamente estas estaciones de trabajo la maneja un usuario y se conectan a un servidor. Aparecen los computadores personales, ¿no? Es un ordenador ya más reducido, de costo accesible, bajo, diseñado para ser utilizado por un usuario, ¿no? Entonces, si hablamos de en qué categoría de las anteriores generaciones aparece, estos aparecen en la cuarta generación, que son todos los computadores que se utilizan para hacer algo específico, como el paquete Office, ¿no? Para navegar. Entonces, dependiendo de la utilidad, ya directamente se ve cómo utilizarlo. Entonces, eso es referente a los equipos personales, ¿no? Si queremos ver una diferencia, fíjense que la diferencia es que las estaciones de trabajo se utilizan para ser conectadas y trabajar en red, y el ordenador personal para utilizar cosas específicas a nivel de una sola persona, de un usuario que no necesariamente necesita integrarse con otros equipos, ¿ya? La capacidad de procesamiento de estos ordenadores personales son sofisticados y obviamente estaciones de trabajo, ¿no? Y de bajo de poder de consumo eléctrico. Bien, y luego vemos de que nos hacemos una pregunta en base a lo que hemos visto: ¿por qué estudiar informática? Fíjense que cuando yo quiero estudiar una carrera tecnológica, aquí nos resalta algunos conceptos que nos podemos identificar, ¿no? Uno es que los computadores son utilizados, ¿no? En todo ámbito, es decir, en todas las empresas. Si ustedes van ahorita, todingas las empresas tienen computadores. Hasta las empresas, las pymes, ¿no? Por ejemplo, resaltar los supermercados, las operaciones bancarias que trabajan 24 horas al día, conocer el clima a través de los satélites, ¿no? Hasta los videojuegos. Entonces, ¿qué nos está diciendo acá? Que este término informática se lo puede aplicar a todas estas características que nos indican acá. Entonces, como algunos decían, ¿por qué estudio informática? Porque es lo último, porque se utiliza en todas las empresas, hay buen ambiente laboral, ¿no? Hay trabajo para todos y obviamente se utiliza en cualquier rubro. Y aquí nos estás especificando los rubros específicos. Además, Internet es una prueba palpable de cómo ha impactado en las computadoras y a nivel de redes cómo integra a nuestra sociedad. Entonces, tener conocimientos informáticos también nos va a ayudar a todo lo que es la integración a nivel de las redes. El rápido avance de las tecnologías permite hacer cosas increíbles en pocos años, ¿no? Entonces, ¿se imaginan ustedes cómo ha ido evolucionando
Entonces, si me gusta adaptarme a los cambios y tener cosas creativas, entonces este término de informática me ayuda mucho de por qué estudiar. Fíjense que también en la industria automotriz se caracteriza de cómo ha evolucionado la informática o tecnología, ¿no? Ahora fíjense que los autos nuevos directamente ya es todo tecnológico, ¿no? Tienen internet, tienen cámara de en todas las diferentes partes del equipo, lo han logrado optimizar el funcionamiento del motor para hacer mediciones, cómo puede evolucionar a más velocidad, ¿no? Entonces, son diferentes tópicos, podríamos verlo, de por qué ustedes pueden estudiar informática y pueden aplicarla, ¿no? Algunos mitos que hablan sobre los computadores, ¿no? Fíjense que acá es bueno que lo conozcan. El computador obedece a instrucciones que le da el usuario o programador. El computador no está capacitado para tomar decisiones, ¿no? O sea, no puede pensar por sí solo si ustedes quieren ver de esa forma. Entonces, todo hace que el ordenador hace lo que el usuario le ordena, ¿ya? Entonces, algunos mitos dicen que en algún momento el computador va a pensar por sí solo. Eso es mentira porque el humano todo programa. Ya le das las instrucciones que ordena. Claro que si esas instrucciones son malas, obviamente el computador va a obedecer y las va a ejecutar, digamos, ¿no? Otro mito que se hace referencia a los computadores, ¿no? Es que dice que los computadores pueden hacer cualquier cosa, ¿no? En realidad los computadores hacen lo que los programadores les indican. Y eso depende obviamente de las limitaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, todo computador va a tener su límite dependiendo de qué tecnología o qué herramienta tenga y qué tareas le indique el usuario para que pueda realizar. ¿Ya? Bien, jóvenes, ahí vamos a quedar. Entonces, estas diapositivas se van a subir a la plataforma Moodle que le van a dar esta semana. Ya, ustedes pueden pedírselo a su coordinador, ahí van a estar las 4 materias con su material de estudio, con sus videos correspondientes. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. ¿Alguna pregunta? Total, no se preocupen, va a haber un foro en la plataforma Moodle que ahí pueden colocar su conjunto de preguntas y se le va a responder. ¿Ya? ¿Listos, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Y si no hay, ahí vamos a quedar y feliz de pasar la primera clase con ustedes y nos vamos a ir conociendo durante el curso y viendo todo el material que tienen que avanzar. Ok, jóvenes, ahí vamos a quedar y nos veríamos el día miércoles. Las clases son lunes, miércoles y viernes con esta materia. Muchas gracias.